Entonces, a partir de ella, pues tenemos una clasificación de los métodos analíticos. Y esto, pues también es un poco de la historia, porque los primeros métodos analíticos que se desarrollaron, ahora los conocemos como métodos clásicos. Y los más modernos, los más recientes, son los métodos instrumentales. Entonces, respecto de los métodos clásicos, tenemos que con ellos se consigue la separación de los componentes de interés, o sea, los analitos, por medio de precipitación, destilación y extracción. Una cosa que sean clásicos, porque históricamente se llaman así, fueron los primeros desarrollados, no quiere decir que sean menos exactos ni menos buenos. Lo que sí es que los métodos instrumentales ya nos ahorran más tiempo y nos hacen llegar como más fácilmente al resultado que estamos buscando. Entonces, en cuanto a los métodos clásicos, pues decíamos que tenemos, por ejemplo, una separación de los componentes por medio de precipitación, por ejemplo, destilación o extracción, que en este caso, esta gráfica que tenemos aquí es una extracción tipo Soxhlet. Y con ellos, pero también con los métodos instrumentales, podemos efectuar análisis cualitativos, que los análisis cualitativos nos van a proporcionar información respecto de la identidad de especies moleculares o atómicas o de grupos funcionales que están presentes en las muestras y cuyos componentes ya han sido separados. Fíjense que lo que les pongo en otra color de letras es precisamente porque eso es muy importante. Entonces, los análisis cualitativos nos proporcionan información respecto de la identidad. ¿Quiénes son las especies moleculares o atómicas o los grupos funcionales que puedan estar presentes en las muestras y cuyos componentes ya han sido separados? Entonces, como ejemplo, tenemos reactivos que producen cambios de color, puntos de ebullición o de fusión, solubilidades en una serie de disolventes, actividades ópticas, índices de refracción o incluso sus olores. No me van a decir que podemos confundir el olor característico del amoníaco o, por ejemplo, el olor también característico y nada agradable del sulfuro de hidrógeno, de los huevos podridos o de los pantanos donde ya hay pérdida de oxígeno, anoxia, y entonces se produce el mal olor por el sulfuro. Y también para efectuar análisis cuantitativos, que estos suministran información numérica, realizando mediciones gravimétricas, o sea, masa de un analito, mediciones volumétricas, volumen o masa de un reactivo estándar necesario para reaccionar completamente con el analito. Como les decía, esto es parte de las cosas que aprendieron en análisis inorgánico y son básicas porque todos esos conocimientos, o sea, los métodos instrumentales, pues prácticamente hacen lo mismo, pero en forma instrumentalizada. Tenemos aquí, por ejemplo, pues una bureta, que es un instrumento de precisión, aunque sea un método clásico. Eso no quiere decir que es menos preciso ni menos exacto. O sea, no nos parece, pero una bureta es un instrumento de alta precisión. Y fíjense que la que no tiene la fama de ser un instrumento, pero de una precisión increíble, es una balanza analítica electrónica. Ustedes vieran cuando empecé yo a trabajar en ese laboratorio que les cuento, las balanzas analíticas mecánicas, era un dolor. Era un dolor pesar exactamente. Ahora qué belleza, miren, electrónicamente ponemos el beaker o el vidrio reloj, quitamos la tara, pesamos, hasta podemos pesar en el mismo balón donde vamos a hacer la disolución. Eso es maravilloso. Fíjense que antes las balanzas mecánicas de 2 platos, por ejemplo, ustedes tenían que tener una cajita con todas las pesitas y manipularlas con una pinza para no ponerle grasita de sus dedos y que entonces el peso se alterara.
Y entonces en el otro plato ponían, ya sea en un papel encerado o en un pesafiltro, empezaban a agregar, pero era tan difícil pesar exactamente que por eso la mayoría de métodos dicen pese alrededor de tanto, porque era muy difícil conseguir, y aún con una balanza analítica electrónica, conseguir el peso exacto es mucha suerte. Bueno, entonces ahora, como esto es un repaso, ¿cómo fue que empezaron los métodos instrumentales? ¿Cómo después de los métodos clásicos, que precisamente fueron producto de que los monjes se aburrían de rezar y como tenían bibliotecas y tenían laboratorios, pues entonces se ponían a leer en las bibliotecas y empezaban ahí a hacer sus experimentos y con eso lograron inventar genialmente los métodos clásicos. Entonces, ¿cómo se pasó a los métodos instrumentales? Pues tenemos que alrededor del año 1930 se empezó a prestar atención a fenómenos distintos, a mediciones de las propiedades físicas de los analitos, como puede ser la medición de la conductividad, el potencial del electrodo, la absorción o emisión de la luz, que fue todos los métodos que vieron el semestre pasado, la relación masa-carga, la fluorescencia, que también se vio el semestre pasado, y también empezaron a prestar atención a algunas técnicas de separación cromatográfica. Esto es muy importante porque esto va a ser el contenido de nuestro curso en Instrumental 2. Técnicas de separación cromatográfica que empezaron a desplazar a la extracción, a la destilación y a la precipitación para conseguir la separación de las mezclas complejas, previa a su determinación cualitativa o cuantitativa. Entonces, a estos métodos más recientes para separar y determinar especies químicas se les conoce en conjunto como métodos instrumentales de análisis. Todo esto creo yo que lo vieron con el licenciado Orozco. Y bueno, continuando, tenemos que los fenómenos en que se basan los métodos instrumentales se conocían con mucha anterioridad a 1930, pero su aplicación se fue postergando porque faltaba la invención de los instrumentos adecuados y confiables. Entonces, imaginan cuántas pruebas de error hicieron para ir desarrollando los instrumentos. Y la verdad es que quienes los desarrollaron hicieron genialidades, fueron genialidades. Entonces, el desarrollo de los modernos métodos instrumentales de análisis ha sido paralelo al desarrollo de la ciencia electrónica y también de la industria de la computación. Aquí vemos un dibujito de una computadora, porque ya sabemos que ahora todos los instrumentos se manejan, todo es manejado por el software de una computadora. Y este sería, recuerdo que una vez cuando estábamos en la unidad de análisis teníamos un cromatógrafo Perkin-Elmer y llegó un ingeniero justamente de la distribuidora de Perkin-Elmer y me enseñó así una tarjeta electrónica y me dijo, mire, esto es el cromatógrafo. Y era algo muy similar a esta gráfica, a esta foto que tenemos aquí. Entonces, tenemos aquí una tabla que es tomada, por cierto, les recuerdo que siempre nuestro libro de texto es SCU, Métodos de Análisis Instrumental. La edición más reciente que consigan, yo tengo unas ahí que les he puesto en el programa, pero ese es el libro en el que nos basamos. Prácticamente todas mis presentaciones son resúmenes de lo que dice SCU. Hasta ahora no hay un libro de texto mejor que el de SCU. Lo bueno es que ellos cada ciertos años van mejorando la edición y entonces presentan cosas más modernas. Entonces tenemos aquí una tabla precisamente tomada de principios de análisis instrumental de SCU, Holler y Crunch, y entonces podemos ver que en la columna de la izquierda tenemos la propiedad química cuya medición produce el método o los métodos instrumentales que están en la columna de la derecha. Entonces, sé que esto es un recordatorio,
Por ejemplo, tenemos la emisión de radiación, nos va a dar la espectroscopía de emisión de rayos X ultravioleta, visible y de electrones y también audio. O la fluorescencia, fosforescencia y luminiscencia para rayos X, UV y radiación visible también. La absorción de radiación, que casi fue el principal tema del semestre anterior, espectrometría y fotometría de rayos X, ultravioleta, visible, infrarroja, espectroscopía fotoacústica, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de resonancia de spin electrónico. La dispersión de la radiación pues nos va a dar los métodos de turbidimetría, nefelometría y espectroscopía Raman. La refracción de la radiación, la refractometría y la interferometría. La rotación de la radiación, la polarimetría, dispersión rotatoria óptica y el dicroísmo circular. En cuanto al potencial eléctrico, pues tenemos que los métodos son potenciometría, cronopotenciometría, y en cuanto a carga eléctrica, medición de la carga eléctrica, la coulombimetría, y la resistencia eléctrica, la conductometría. En cuanto a la medición de masa, pues tenemos la gravimetría, y existe una metodología especial de microbalanza de cristal de cuarzo. La relación masa-carga es la espectrometría de masas que vamos a ver un poco nosotros aquí en el acoplamiento de los grandes instrumentos como la cromatografía de gases a la espectrometría de masas o la cromatografía líquida de alta resolución con su acoplamiento también a la espectrometría de masas que hace que estos instrumentos acoplados a un espectrómetro de masas son lo más sofisticado y lo más poderoso para identificación y cuantificación de compuestos. En cuanto a la medición de las características térmicas, la gravimetría térmica y titulometría, la calorimetría de barrido diferencial, los análisis térmicos diferenciales, los métodos conductimétricos térmicos. Y en cuanto a la medición de la radiactividad, pues métodos de activación y dilución de isótopos. Como ven, el desarrollo de métodos instrumentales ha sido amplio y vasto. En cuanto a hacer unos comentarios en general de lo que contiene esta tabla, pues tenemos que las primeras 6 propiedades presentan interacciones de los analitos con la radiación electromagnética y como ya había dicho, esto fue casi el motivo de todos los métodos que se estudiaron en el instrumental 1. Y las siguientes 3 son propiedades eléctricas y las restantes son diversos tipos de propiedades. Pero, además de la gran cantidad de métodos mencionados en esa tabla, existe un grupo de procedimientos instrumentales que resuelven y separan compuestos estrechamente relacionados. Y estos que están aquí en negro van a ser los que vamos a ver en este semestre. Cromatografía, electroforesis y extracción con disolventes. Entonces, casi ya para concluir con esta parte de la introducción del día de hoy, ¿qué son los instrumentos para análisis químicos? También es un recordatorio de algo que ya estudiaron con el licenciado Rodolfo. Pues los instrumentos para análisis químico convierten la información de las características físicas o químicas de un analito en datos que se puedan interpretar. Creo que vieron con él este diagrama que es tan sencillo, pero que a la vez es tan claro como para refrescar el concepto de que un sistema en estudio bajo un estímulo producido por una fuente de energía nos va a dar una respuesta que contenga la información analítica que estamos buscando. Este es un diagrama sencillo, pero que es muy aclaratorio en cuanto al concepto de lo que es un instrumento y qué pretendemos hacer con él y cómo lo vamos a conseguir. Entonces tenemos que para obtener información del analito es necesario proveerlo de un estímulo. Sea el analito preparado de cierta manera, tenemos que estimularlo para que nos pueda dar la información que estamos buscando. Entonces, el estímulo generalmente va a estar en forma de una energía, ya sea eléctrica o energía electromagnética, o energía mecánica, o incluso energía nuclear.
Entonces, el estímulo que produzca este tipo de energía sobre el sistema bajo estudio va a generar una respuesta que aportará la información analítica que estamos esperando, que esperamos obtener. Entonces, este último párrafo es como el resumen de todo esto que hemos estado hablando. Un instrumento analítico se puede considerar como un dispositivo de comunicación entre el sistema motivo de estudio y el investigador. Bueno, yo creo que fue suficiente por hoy. Espero haberles refrescado un poquito la memoria con esta pequeña introducción. Esto lo vamos a hacer a grandes rasgos. Yo siempre les envío las presentaciones, las mismas presentaciones que yo hago, se las envío, pero sí quiero que ustedes tomen nota. Antes, o sea, se las envío hasta que ya va a venir el examen, porque a mí me gusta que tomen nota en clase. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes toman nota, su cerebro también toma nota. Después, con todos los demás cursos, apenas tienen tiempo de volver a leer, pero si ustedes ya anotaron, ya su cerebro recuerda y sitúa. Pero si están en la luna, miren, unas últimas palabras para tener éxito en cualquier clase. Aprovechen el periodo de clase. No estén pajareando, no estén tonteando. Desde ese momento para concentrarse en lo que están haciendo. Fíjense que yo conocí a una compañera de trabajo ahí que le tengo mucho aprecio, siempre la recuerdo mucho y a veces nos vemos. Ella me contó que ella estaba casada cuando empezó a estudiar química biológica y tenía sus niñas pequeñas. Entonces me decía, mire Silvia, yo a veces no tenía tiempo de volver a estudiar para los exámenes porque mis tareas de mi hogar eran... Y claro, no va a dejar de cuidar a su criaturita, de cambiarla, de darle su pachita, en fin. Entonces decía, yo lo que hacía era irme a sentar hasta adelante en la clase y poner atención y tomar notas para que si del caso yo no podía volver a repasar, yo había aprovechado el periodo de clase de manera que ese era mi aprendizaje. Entonces, ustedes algunos tendrán compromisos familiares, compromisos de trabajo, pero entonces aprovechen la beca que les dan sus padres, porque es cierto que la universidad nos la paga todo el pueblo, porque los sueldos de los profesores, las instalaciones, todo lo demás, pero también ustedes en sus casas, sus padres les ayudan mucho, casi totalmente a la mayoría, para que ustedes puedan estudiar. El sueño de ellos es que ustedes se gradúen. El sueño de todos los padres es que sus hijos se gradúen. Mi padre nos graduó a todas sus hijas y nos decía, aquí en esta casa no se casa ninguna antes de que no se haya graduado de la universidad, y lo logró. Bueno, yo ya no me casé. Bueno, son cosas privadas que platicaremos otro día.